Amados hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del Espíritu Santo y cómo éste se manifestó en la vida del rey Saúl. En nuestra última meditación vimos que Samuel le dice a Saúl que va a encontrar una compañía de profetas que están adorando al Señor y que cuando él llegue cerca de ellos, el Espíritu Santo caerá sobre él con poder. Y entonces dice que Saúl habría de profetizar, queriendo decir que cuando el Espíritu Santo cae sobre nuestra vida, tiene que haber algún tipo de manifestación externa de esa presencia en nosotros. Y entonces también hay algo interesante, y es que cuando el Espíritu Santo cae sobre nuestras vidas, los dones de Dios son activados, los dones sobrenaturales son activados. En este caso, el don profético que le permitía a Saúl hablar en una forma poderosa, inspirada por el Espíritu Santo, se activó en él. Y así en nuestras vidas, si queremos que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo se activen en nosotros, tiene primero que darse esa invasión del Espíritu de Dios y ese activamiento del poder de Dios dinámico en nuestras vidas. Y eso es lo que permite entonces que nosotros pasemos de ser meros observadores de la gente que está ungida a participar con ellos también. Porque Saúl ahora ya no es simplemente un laico mirando a estos hombres que viven una vida sobrenatural, sino que él también comienza a profetizar con ellos y se convierte también en un hombre lleno del Espíritu Santo y de la unción de Dios. Es interesante aquí también, porque este pasaje es como una trayectoria que indica lo que pasa en la vida del hombre o la mujer que recibe el bautismo del Espíritu Santo. Dice que, y serás mudado en otro hombre. Primero de Samuel capítulo 10, versículo 6. Serás cambiado en otro hombre. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona recibe la llenura del Espíritu Santo? Precisamente es como hay un cambio, hay una transformación. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, la fuerza divina ahora comienza a manifestarse en nuestra vida. Nuestros defectos de carácter, las debilidades que hay en nosotros, los vacíos, las ausencias, las fallas estructurales que hay en nuestra personalidad comienzan a ser cambiadas. Muchas personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo testifican de que fue como algo que les cambió su manera de ser y su manera de ver la palabra, de ver la vida cristiana, como que algo nuevo se inició dentro de ellos. Ese cambio, ese ser mudado en otro hombre, en otra mujer, lo experimentaron también los primeros discípulos. Dice la Biblia que cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre Pedro y sobre los demás apóstoles y sobre todas esas personas que estaban en el aposento alto, esta gente fue cambiada sobrenaturalmente. Vemos que esos discípulos tímidos, desmoralizados, cobardes que abandonaron a Jesús cuando él fue arrestado y llevado a ser juzgado y crucificado, y que huyeron y se escondieron, como Pedro que negó al Señor 3 veces. Esos mismos discípulos, luego, llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, fueron cambiados, transformados completamente y se convirtieron en gente llena de poder. Pedro, por ejemplo, y Juan, en uno de sus primeros encuentros así públicos, se encuentran al paralítico en la puerta de la Hermosa y vemos la autoridad con que Pedro le ministra a este paralítico y las famosas palabras de él: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre recibió esa descarga de poder que venía de Pedro y saltó y caminó y fue de gran testimonio a toda la ciudad de Jerusalén. Qué interesante cómo este hombre, Pedro, fue cambiado en un discípulo, un siervo efectivo en ese momento. Vemos también su primer sermón después del bautismo del Espíritu Santo, cuando toda la gente se reúne alrededor del aposento alto y escucha a estos discípulos que están testificando con poder y manifestando la palabra profética de Dios. Y Pedro da ese gran sermón donde señala que lo que está pasando aquí es lo que ha profetizado
el profeta Joel ya anteriormente acerca del descenso del Espíritu Santo. Y luego tendremos ocasión, de hecho, de estudiar este pasaje también. Y Pedro, con tanta efectividad, con tanta elocuencia y tanta unción de Dios, da esa palabra de predicación, esa palabra profética, porque lo que estaba haciendo era profetizando en realidad bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia entre esos discípulos que ahora están llenos de gozo, esos discípulos que están consagrados al Señor, orando en las casas y viendo el poder de Dios manifestarse en maneras poderosas y dando testimonio en tantas maneras y entregando sus pertenencias y sus propiedades al Señor? Una comunidad mudada en otro hombre, cambiada por la presencia y el bautismo y el mover de Dios en sus vidas. La única manera que nosotros podemos experimentar ese cambio en nuestras vidas, si queremos romper las ataduras que nos están atormentando, si queremos vivir una vida poderosa y salir del atolladero en que muchas veces nos encontramos, si queremos salir del fracaso material, si queremos entrar en la plena manifestación de los dones que sabemos que tenemos dentro de nosotros, necesitamos esa venida con poder del Espíritu Santo en nuestra vida, como la necesitó Saúl en ese momento. Todo bautismo del Espíritu Santo viene como producto de un encuentro con gente que ya tiene el bautismo del Espíritu Santo, que nos imparte su unción y su contagio. Viene en medio de un ambiente que reconoce el poder de la adoración y la alabanza. Viene por medio de una caída sobrenatural y una activación desde adentro también del poder de Dios que ya está en medio de nosotros por medio de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces se da esa transformación dramática que permite que hagamos grandes cosas, grandes proezas, y que en realidad será como que hemos sido cambiados y constituidos en otra persona por medio de ese poder de Dios que se estará moviendo dentro de nosotros. Dios te bendiga y hasta nuestra próxima meditación.